Bienvenidos a esta segunda entrega de la evaluación de sus aprendizajes, que incluye la sección de la lengua materna de la materia español. En esta ocasión abordaremos el tema de las antologías poéticas. Trabajaremos con base en los ejercicios específicos que se proponen en la evaluación, tales como las características de las antologías poéticas y el uso de las familias léxicas para la escritura correcta. Las antologías poéticas son selecciones de poemas que realiza una o más personas a las que se les llama antologador. Algunas de sus características son: reúne a escritores o poetas que pertenecen a la misma nacionalidad. De la obra completa de un autor se elige un conjunto de los poemas que tengan el mismo tema y se componen de un prólogo, un índice y una semblanza de los poetas. La función principal de las antologías poéticas es preservar y difundir las obras más representativas de un escritor, un género literario, una época o un tema. Así, los textos llegan a un mayor número de lectores que quizás después se interesen por ahondar en el tema. Recuerda que en la literatura, además de la poesía, también hay otros géneros como el cuento, las leyendas, las fábulas y las antologías que reúnen obras destacadas de estos géneros, pues nos ofrecen un amplio panorama literario. Los textos de una antología se recogen a partir de un criterio de selección, es decir, el antologador elige aquellos con al menos una característica en común, por ejemplo, por tema, o escritores que pertenecen a la misma nacionalidad, escritores que pertenecen a la misma generación o corriente literaria. Por ejemplo, el modernismo en México, Amado Nervo es uno de los representantes. Recuerda el poema en mi antología: vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Así finaliza su poema En paz. Otro criterio para antologar puede ser la calidad y originalidad, por ejemplo, la singularidad de las ideas o imágenes, el uso de vocabulario, la innovación al expresarse por medio de figuras retóricas, así como el hecho de que las obras transmitan una emoción. Es fundamental que las antologías tengan un prólogo donde se diga cuál fue el criterio de selección. Este texto puede ser individual o colectivo. Lo importante es dejar claro por qué se eligieron esos poemas. Una vez que se decide el orden, se escribe el índice, que sirve para que el lector identifique los poemas que les interesa leer. La semblanza es una breve biografía de los autores para invitar al lector a conocerlos y a leer otras de sus obras. Por último, es muy importante incluir en la antología un título llamativo que resuma el contenido de la misma y que tiene que ver con el criterio de selección. En mi caso fue Poetas Mexicanos. Una familia léxica es un conjunto de palabras que se derivan de la misma raíz o lexema. Aunque esta no siempre aparece al principio, estará presente e irá acompañada de un prefijo o un sufijo, a los que se les llama morfemas. Por ejemplo, la palabra niño, sus derivados son niñera, niñez, aniñado. La palabra luz, sus derivados son luminoso, iluminar, luciérnaga. Recuerda que las familias léxicas, además de que sus derivados conservan la raíz de las palabras, es muy importante que también conserven su significado. Es decir, en el caso de la palabra mar, por ejemplo, todos sus derivados deben pertenecer al campo semántico de mar. Por ejemplo, marítimo, mareas, maremoto.
Hemos concluido este tema tan interesante y enriquecedor porque si adquieren y desarrollan el hábito de leer, jamás querrán dejar de disfrutar estos libros llamados antologías. Reflexionen qué textos literarios les gustaría leer, cuál es el nombre de su escritor favorito. Hay libros cuyo objetivo es recopilar las mejores creaciones literarias de una época, de un tema, de un autor o de varios. Gracias a ellos es posible conocer una diversidad importante de obras con sus propias características mediante la lectura de un solo libro. Disfruten, hasta pronto.